CNN Radio. En Rosario, 89.5. Estamos en CNN Radio Rosario, estamos en simultáneo para Rosario y para la ciudad de Santa Fe, 89.5 en Rosario, 104.3 en Santa Fe y todas las formas de contactarnos vía internet. Mañana miércoles, de alguna manera se va a lanzar en Santa Fe o se va a presentar en Santa Fe a través de un Zoom con conferencia de prensa, si no me equivoco, el espacio político que va a liderar el doctor Ricardo López Murphy, que es Recrear. Y lo tenemos en línea a Ricardo para poder conversar con él. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Cómo está tanto tiempo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está tanto tiempo? ¿Cómo están sus cosas? Bien. Avanzando, sufriendo como todos tremendo problema internacional que ha sido la pandemia, no tanto por la letalidad que ha tenido, sino porque ha conmocionado y desordenado el mundo y, en consecuencia, desordenó la región y a nuestro país y ha sido un shock muy grande que yo pensé que no iba a vivir una cosa así. Ricardo, estaba diciendo en la presentación que usted mañana ahora nos vamos a meter en la pandemia y nos vamos a meter en la marcha de ayer y en algunas cositas más, pero quería empezar contando que usted va a lanzar aquí en Santa Fe por lo menos, o va a presentar más oficialmente o más formalmente, así sería tal vez la mejor palabra, Recrear, que va a ser su espacio político de cara al año que viene. ¿Nos puede contar un poco sobre eso, por favor? Sí, estamos en todo el país creando un vehículo institucional que refleje y sea canal de una alternativa, que dé el espacio a gente que, por supuesto, tiene una posición muy opuesta a la que prevalece en el gobierno y a la narrativa del gobierno, pero que también expresa una fuerte insatisfacción, o si usted quiere, decepción o disgusto con la administración que concluyó en diciembre, es decir, que no se siente canalizada en estos dos espacios y que tiene creemos nosotros, una necesidad de encauzarse institucionalmente. Eso es lo que estamos tratando, por eso yo digo que soy un emprendedor cultural, que estoy tratando de encauzar dentro de las instituciones una queja que es importante y quizás lo vio usted en la manifestación de ayer, a pesar del pedido del gobierno y de líderes de la oposición de que la gente no saliera, la gente salió porque hay un clima de rechazo muy grande y mejor es que lo entendamos. Cuénteme un poco su impresión, Ricardo, sobre la manifestación de ayer. ¿Qué análisis hace? Yo creo que hay un profundo disgusto con las políticas gubernamentales, en particular creo que todas las cuestiones distractivas o que no van en el sentido de enfrentar los problemas que tenemos, como es la reforma judicial, como son las iniciativas que no tienen que ver con lo que yo llamaría enfrentar esta terrible amenaza que ha sido el virus, con resolver los problemas de seguridad que esto ha creado, producto de la locura de soltar los presos. Que no tengan que ver con resolver el problema educativo. Yo, por ejemplo, vivo obsesionado con ese tema, con la cantidad de chicos que no pueden y no han tenido clases. Es una pérdida terrible, muy difícil de recuperar en dos dimensiones, no solo en los conocimientos, sino también en la disciplina de ir a la escuela, de estudiar, de adquirir los hábitos que le permiten formar el capital humano. Con los problemas de cómo vamos a reactivar la producción, cómo vamos a hacer con la cantidad de empresas que se han visto en tantos meses de cierre en una situación límite. Entonces, lo que hay es una enorme demanda de gestión al gobierno y no de reformas que
primero, son muy costosas en un país quebrado y son, digamos, tienen una finalidad inevitablemente de generar impunidad a los que han estado acusados de episodios de corrupción. Entonces, todo eso, creo yo, agotó el vaso. Porque para la gente salga bajo los riesgos que hay es porque está extenuada. Uh-huh. Me parece que esa fue la expresión y creo que en parte refleja un problema serio con el gobierno, pero también con las otras alternativas políticas. Claro, le iba a decir eso, Ricardo, porque cada una de las tres manifestaciones, marchas, banderazos, fue incrementando la cantidad de gente. La de ayer dicen que ha sido la más numerosa y la más movilizante y la más larga, inclusive fue larga en tiempo, duró varias horas. Da la impresión de que la gente va marcándole un poco el camino también a la oposición, porque la oposición va a estar siguiendo esto de atrás, ¿no? Bueno, por lo menos la oposición institucional, ¿no? Por eso yo les decía que estamos tratando de generar un espacio que busque la institucionalidad. No hay otra forma que hacerlo que con un vehículo como es un partido político. Yo sé que eso es una tarea inmensa que hay por delante. Lo hacemos con toda la enjundia que podemos, no sabemos si seremos exitosos, pero mucha de la gente que nos acompaña es gente muy joven, que no ha tenido esta experiencia, y bueno, estamos tratando de llevar a toda esa insatisfacción a un arreglo institucional que permita modificar dentro de las instituciones ese clima que usted observó ayer de fenomenal rechazo. Ahora, Ricardo, lo escuché decir que la idea que ustedes tienen en recrear es avanzar independiente del resto de las fuerzas de la oposición que tienen puntos de contacto, pero en algún momento vincularse atrás de quien haya sacado más adhesiones o que haya juntado más votos. Me imagino que eso, en virtud de que ir divididos, tampoco, o le hace, mejor dicho, más fácil el camino al oficialismo. ¿Usted me confirma o me corrige sobre esto que estoy diciendo, por favor? Nosotros hemos estado diciendo tres cosas y hemos tenido también la prudencia de mantener abiertas las opciones. Nosotros hemos dicho, en la elección parlamentaria del 21 se puede competir porque ahí no está en juego el Poder Ejecutivo. En ese caso no hay ninguna dificultad para que haya una expresión política diferente. Hemos dicho también que en aquellos lugares donde la oposición pueda perder por esa división legisladores, nosotros estamos dispuestos a buscar un camino de unidad. Hemos dicho además que donde se disputen senadores, que es la clave del poder de los 2/3 del Senado, ahí nosotros estamos listos para ir a una lista unitaria de la oposición, por supuesto, donde se permita que nosotros presentemos en las PASO nuestros candidatos, para no digo porque ganemos, sino también para poder expresar a ese segmento de la sociedad que tratamos de representar. Entonces allí en senadores, en las provincias que se discuten senadores, nosotros vamos a ir por la unidad, por esta razón de no crear las condiciones para que puedan utilizar los 2/3 y ahí sí actuar sin límites en el Senado de la Nación. Y lo que hemos dicho también es de converger en el 23, es decir, en una gran coalición republicana. La idea de presentar alternativa en el 21 es que yo creo que la coalición anterior tiene que hacer su autocrítica, tiene que establecer reglas de juego. Sería muy traumático que lo quisieran hacer con fuerzas nuevas adentro. Me parece a mí que es difícil ese proceso. Pero en el 23, la prioridad, lo hemos dicho en el lenguaje más claro que sea posible, nosotros queremos terminar con el gobierno K y la Cámpora en el poder en el 23, y eso prevalece sobre las otras consideraciones.
Ujú. Eso le da una pista. Mientras tanto estamos organizando y tratando de que toda esta gente que se expresa fuera de los canales habituales converja a un instrumento institucional. Ricardo, lo llevo un poquito para el lado de la economía. Cuando asume el presidente Macri, tenía un desafío muy complicado, de ahí aquella discusión de si tenía que ser shock o gradual, el acomodamiento de la economía. Los números estaban bastante mal, muy mal, y era difícil encarar una salida y una solución. Los números ahora deben estar 100 veces peor que aquella vez. ¿Cómo se puede pensar o cómo se tiene que encarar un acomodamiento de las variables económicas a partir de todo lo que ha pasado desde el 2015 hasta acá? Sí, yo diría desde antes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, desde mucho antes. Ahí hay que reconocer los problemas estructurales que hemos acumulado, ¿no? O sea, eso sin eso es imposible lidiar con ellos. El propio gobierno, cuando presenta sus documentos a los acreedores de jurisdicción extranjera, el aumento del gasto extraordinario entre 2006, 2007 y 2015, produjo una situación de financiamiento de las cuentas públicas tremenda, que fue, creo yo, el presidente Macri no reconoció al comienzo ese impacto estructural, esa transformación estructural que tenía el aumento del gasto. Bueno, no era un problema tanto de gradualismo, terapia de shock, sino de un programa consistente. Lo que no hubo al comienzo fue un programa de la administración anterior, fue un programa consistente. Consistente porque había que revelar la magnitud de los problemas que se le daban, tanto de la gestión populista, con ese brutal crecimiento del gasto, como del derrumbe de los precios internacionales en el segundo semestre de 2014, que hacía infinanciable lo que era difícil financiar con una soja de $700, mucho más difícil con un vecino. Ese fue el corazón del error, más que gradualismo, shock, la necesidad de reconocer los problemas estructurales en los que se había metido la economía argentina y la necesidad de un programa capaz de lidiar con eso. Uh-huh. Parte de la idea fue, dejemos pasar el tiempo, financiémoslo con algún endeudamiento y vemos si con el crecimiento de la economía, y eso no daban los números y terminamos en una crisis que sí tuvo un efecto valioso. Desde el segundo semestre del 2018 y todo el 2019, el gobierno anterior produjo una corrección muy grande, tanto es así que llegó el déficit de 5,5 antes de intereses a medio bajo, 0,4%. Ese fue valioso y creó condiciones que si este gobierno las hubiera aprovechado, hubiera tenido un espacio de maniobra, yo diría, muy sano. Ahora, este gobierno en la campaña electoral no llegó con ese diagnóstico. Usted acuérdese que el diagnóstico era pongámosle plata en el bolsillo a la gente. Nadie decía de dónde salía esa plata, pero esas eran las ideas. Ahora, cuando llegan y no reconocen este problema estructural, bueno, los primeros meses antes de la pandemia ya teníamos problemas, porque yo creo que los niveles de gasto que tenemos hacen viable el crecimiento argentino. No hay forma de crecer con este desequilibrio fiscal pavoroso que tenemos. Corregirlo es un problema enorme desde el punto de vista económico y político, y ahí está el debate que no se quiere dar. Ahora, a esos problemas, yo diría, baja performance estructural, crecemos muy poco desde el 74 al 19, por ejemplo, si Argentina hubiera crecido del 74 al 19, como creció Chile, tendríamos un PBI per cápita más grande que Australia. La verdad es que hace 46 años que Argentina tiene grandes dificultades para crecer, salvo que tenga circunstancias excepcionales de acceso al mercado de capitales o precio de las commodities extraordinarios. Todos los días no nos podemos sacar la lotería. No, claro, no, claro. A eso, todos esos problemas que eran inmensos, menos graves probablemente en el 19 que en el 2015, porque ese
no había esos desequilibrios fiscales y no había ese sobrante espectacular de dinero que había en el 2015, en el gobierno, para mí, malinterpretó el rumbo, pero sobre eso le vino la pandemia. La forma de enfrentar la pandemia fue largarse a emitir dinero a troche y moche. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene ahora? Tiene a todos los problemas que usted tenía, le ha agregado que financió los meses de la pandemia emitiendo dinero de una manera estremecedora, que lo ha esterilizado en el Banco Central y en los bancos. O sea, usted lo que hizo fue crear, lo que alguna vez hicimos en el pasado y terminó mal, una enorme deuda en los bancos, que por supuesto es a cortísimo plazo y hay que renovarla todos los días, y me parece que ese va a ser un tema que a la par de los problemas estructurales le vamos a tener que dar una solución. Yo creo que ese va a ser el núcleo del debate con los organismos multilaterales y va a ser la parte crucial, como la presentación del presupuesto ahora en septiembre, de a dónde quiere ir el gobierno, que yo la verdad no lo sé. Claro. Bueno, con la presentación del presupuesto en septiembre tendrá que verse un poquito más claro el rumbo, pero no parece mostrar convicción para ajustar alguna de las cosas que usted ha descrito, Ricardo. Bueno, pero fíjese que ahí usted tuvo un espacio que le creó el esfuerzo del 18 y el 19. El esfuerzo del 18 y el 19 fue muy grande. Si usted quiere, raro, porque en general los gobiernos hacen ese esfuerzo al principio y aflojan al final para las elecciones. El gobierno anterior tuvo los 2 primeros años unos déficits inmensos y ajustó fuertemente al final, lo cual es raro desde el punto de vista político, para mí incomprensible, pero bueno, forma parte de los debates que la Argentina históricamente tendrá. Pero digo, el espacio que le dejó el gobierno anterior ya se lo gastaron en los primeros 6 meses, o sea, volver a lo mismo que han hecho hasta ahora no puede. Entonces, vamos a ir a las elecciones en un contexto de una gran consolidación fiscal, muy parecida a la del 18-19, probablemente más severa, o en una inflación de 3 dígitos, porque si usted no corrige esto por el lado genuino, lo va a hacer la realidad de la economía por el otro. Por eso las opciones y los dilemas son inmediatos, y a mí me parece un error seguir dilatando la negociación con los multilaterales, como no terminar la negociación de las deudas. Acá, fíjese que una noticia positiva como fue haber resuelto la deuda con jurisdicción extranjera, bonos, fue una noticia muy positiva, y sin embargo no la podemos capitalizar. ¿No le llamó la atención eso? Y bueno, sí, pero tiene explicación, me parece, ¿no, Ricardo? No, bueno, claro, cuando uno hace las cuentas dice, bueno, el déficit anual está en el orden de 40 y 45 mil millones de dólares, la deuda que negociamos es 60 millones, si le prestamos atención a los 60 y no vemos los 40 que son del flujo, no estamos viendo el problema que tenemos, ¿no? No, y aparte que, ¿cómo vamos a hacer? Habrá que hacer algún plancito, aunque sea, alguna idea habrá que tener de cómo hacer para generar los fondos para poder pagarlo más adelante. Eso, entre otras cosas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y eso no se ve. En general, lo que usted tiene es la negociación, lo que le da son varios años en los cuales usted paga poco, con la idea de que usted reconstruye el mercado de capitales, la credibilidad, la viabilidad, y eso le da la posibilidad de volver a los mercados hacia el año 2025 para renovar lo que venza de capital, seguir pagando los intereses, pero para eso usted tiene que acomodar las cuentas fiscales. Vea, nuestros problemas fiscales muy complejos. Tenemos 10 puntos por lo menos de déficit, tenemos 4,5 de cuasi fiscal, o sea, tenemos una situación que a mí me hace acordar al año 2005. Sí. Bien, bueno, Ricardo, mucha suerte mañana en la presentación de Recrear aquí en Santa Fe, y camino al 2021. Vamos a seguir seguramente en contacto más seguido. Le mando un saludo muy, muy cordial,
Sí, vamos a hacer el esfuerzo de darnos un vehículo institucional, veremos con qué. Usted sabe que en estas cosas hay que ver si usted encuentra oído receptivo. A veces los encuentra, a veces no, haremos intento. Creo que ese problema que usted vio ayer, de mucha gente saliendo a las calles, aún en la situación de riesgo que hay, para protestar, a pesar de las invitaciones de líderes del gobierno y de la oposición, le da una idea del problema que tenemos. Sí, señor, efectivamente. Le mando un abrazo grande, Ricardo, muy, muy amable y gracias por conversar con nosotros. Hasta luego. Bueno, muy bien. Ricardo López Murphy, con él hablábamos, está presentando mañana formalmente Recrear en Santa Fe, que es el partido con el que se va a presentar en las próximas elecciones legislativas, en las del año que viene, con las características que nos contaba.